Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por aceptar para poder yo realizar esta actividad educativa, ¿verdad? Entonces busqué algo práctico, como es la medición de la tensión arterial o presión arterial como la conocemos en Guatemala. Realmente todos pues medimos la presión arterial, pero no sabemos si lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Entonces realmente hay una técnica. Vamos a hacer la técnica del método auscultatorio, ¿verdad? En el que usamos el esfigmomanómetro, un estetoscopio, ¿verdad? Y este método nos va a servir, más adelante les voy a explicar. Bueno, aquí tenemos la gráfica, ¿verdad? De cómo elegir adecuadamente el manguito del esfigmomanómetro, porque cada uno es diferente, entonces hay diferentes medidas de manguitos para que la presión nos salga lo más correcto posible, ¿verdad? Este es el manguito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar una cinta métrica como esta, ¿verdad? Y como está en la gráfica, vamos a medir del hombro al codo, ¿verdad? Y en el centro vamos a medir la circunferencia del brazo, ¿verdad? Que eso va a ser nuestro diámetro. Y lo vamos a multiplicar por 0.4. Y eso nos va a dar el tamaño del manguito adecuado. Si en dado caso, como en este servicio no tenemos variedad de manguitos, ¿verdad? Entonces existe una tabla que si quieren más adelante pues se las puedo enseñar y para ajustar las mediciones. Pero para escoger el manguito tenemos que medir siempre el diámetro del brazo. Luego, la colocación del paciente. Son dos maneras de colocar al paciente. Científicamente en decúbito supino, ¿verdad? Que es acostado. Y la sedestación, que es con el brazo que vamos a explorar, tiene que estar a la altura del tórax, ¿verdad? Pues, por ejemplo, en esta mesa no nos serviría, ¿verdad? Porque quedamos así. Entonces tiene que estar más o menos aquí el brazo, a esta altura del tórax, ¿verdad? Para que no tenga peso, ¿verdad? Ni ninguna tensión muscular. Y fijarse no siempre que el paciente esté a veces así recostado, ¿verdad? Tiene que estar así sin ningún apoyo. Esa es la forma correcta de tomar la presión, tanto acostado como sentado. Vamos a ajustar el manguito de goma. Entonces, ¿qué hacemos? Nos verificamos que esto esté sin aire, ¿verdad? Así planito, sin aire, ¿verdad? Para que no nos dé ninguna alteración. Y lo vamos a colocar en el 1/3 del brazo. Entonces, ¿dónde sería el 1/3 del brazo? Si medimos de aquí para acá, a la mitad, ¿verdad? Entonces nos va a quedar más o menos aquí, ¿verdad? No es en esta parte de aquí en el pliegue, no es 2 dedos arriba del pliegue, es en el 1/3, ¿verdad? Ahí es donde vamos a colocar nuestro manguito. Vamos a palpar los pulsos, ¿verdad? Es importante el braquial. El braquial lo vamos a tener aquí en la cara interna, ¿verdad? Del brazo. Y el radial en esta parte de acá, ¿verdad? Son dos pulsos bastante fáciles de sentir. Acá es importante que identifiquemos el braquial porque es donde vamos a poner nuestra campana del estetoscopio. Entonces palpamos el braquial y ya que lo hayamos tenido identificado, también vamos a palpar el radial, ¿sí? Vamos a cerrar la pera de goma, ¿verdad? Que es esta, ¿verdad? Y hay una foto que es exactamente igual. Y vamos a asegurar de que esté cerrada. ¿Esta es la pera o el manguito? No, esta es la pera. Esta es la pera y este es el manguito, ¿sí? Entonces vamos a cerrar la llave de la pera de goma. Ya para esto ya tenemos colocado el manguito, ¿verdad? Tenemos palpando el pulso radial. Lo vamos a hacer para que lo veamos, ¿verdad? Pero quiero que conozcan la teoría. Y vamos a insuflar. Generalmente yo también tenía esta duda, ¿verdad? Que uno empieza a inflar y no sabe hasta dónde llegar. Entonces vamos a saber hasta dónde llegar cuando palpamos el pulso radial y estamos insuflando y el pulso radial desaparece. Cuando desaparece, inflamos 30 milímetros más. Es decir, si desaparece cuando llegamos a 100, lo inflamos a 130.
Si desaparece en 130, lo inflamos a 160. No sé si me entendieron. Sí, bueno, todos lo vamos a hacer. Bueno, como les había dicho, donde palpamos el pulso braquial es donde vamos a colocar el estetoscopio sobre la arteria braquial. Vamos a empezar a insuflar, ¿verdad? Para insuflar tenemos que abrir esta llave. Vamos a abrirlo lo más despacio que se pueda. La teoría dice que tenemos que irlo insuflando de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Entonces es sumamente despacio, ¿veis? Bien despacito. Entonces acá, cada rayito de esos es milímetros de mercurio, ¿verdad? Generalmente hay 10 entre los palitos grandes, ¿verdad? Cada uno es 10, 10, 10, 10. Y vamos a escuchar los ruidos, los sonidos de Korsakoff. Ajá. Y que generalmente el primero va a corresponder a la presión máxima y el cuarto y quinto a veces se oye, a veces no, es siempre la presión arterial mínima. Y luego pues solo nos queda anotar las cifras obtenidas de ambos brazos. Entonces tenemos que medir siempre la presión arterial de los dos brazos, ¿verdad? Y vamos a elegir la que tenga mayor número, ¿verdad? Por ejemplo, si en este brazo derecho tiene 140-90 y en este tiene 140-80, usamos el de mayor, 140-90. Entonces vamos a medir la presión arriba para que veamos cómo es. Si quieren separan por favor. Sí, vamos a tomar la... Entonces, vamos a usar este método. Hay condiciones, ¿verdad?, para tomar la presión. Generalmente el paciente pues tiene que haber estado en reposo por lo menos unos 10-15 minutos. Tiene que haber vaciado la vejiga. Si tiene ganas de orinar, eso nos puede alterar la presión, ¿verdad? Vamos a medir, doble un poquito su brazo. Así. Vamos a medir acá. La mitad de 34 sería, ¿qué? 12. 12. Entonces, 34, ¿no? ajá, la mitad de 34, 12. No, 24, 16. 16, perdón, 16. 16. Ajá. Entonces vamos acá donde está el 16, aquí es la mitad. Aquí, cabal, levante su brazo, donde vamos a medir el diámetro del brazo. Y él le mide, vamos a ver, 34. 34 por punto 4, la calculadora del celular. ¿34 por punto 4? Por punto 4. 13.6. Ese sería el ancho del manguito ideal para arriba, ¿no? Veamos cuánto mide esto. 14. Está pasado 1 centímetro, ¿verdad? Pero vamos a ajustarlo después. Entonces vamos a colocar el manguito. El manguito es este, ¿sí? En el 1/3, ¿sí? Me olvidó que hay que asegurarnos de que no tengan nada de aire. ¿Sí? Vamos a pedir que lo apoyen. Colocamos el reloj en un lugar donde lo podamos ver. Palpamos el pulso braquial. Eso no tiene que estar bien ajustado. Sí, ahí está. Abra su mano. ¿Sí? Si quiere, palpe el pulso. Aquí, ahí. ¿Y se siente? Sí. Ajá, vale. Entonces ahí ya identificamos dónde vamos a poner nuestro estetoscopio, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí. Vamos a
palpar el pulso radial. Vamos a cerrar nuestro manguito y vamos a empezar a insuflar, ¿sí? Palpando. A él desapareció en 130, ¿sí? Entonces 130 le sumamos 30 más, sería 160. Llegamos la aguja al 160, ¿sí? Y ahorita vamos a auscultar dónde está el pulso braquial. Despacio, muy despacio. El primero 120. Y termina en 70. ¿Sí? Entonces eso sería todo.